Ahora abran sus micrófonos para yo saber si los escucho bien. Profe, buenas noches. Hola Silvia, ¿cómo vas? Muy bien, ¿y usted? Pues aquí sentadito, ¿y vos? Acá también sentadita, Qué con bueno. muchas cositas por hacer. Sí, bueno, Bastante. bueno, excelente. Lina, abre tu micrófono, a ver si te escucho. Y Sebastián igual. Como que tenemos problemas. Hola, buenas noches. Hola Lina, ¿cómo vas? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, bien, gracias a Dios. Qué bueno. Bueno, y Sebastián, miremos a ver si Sebastián logra tener sonido. Sebastián, bueno, como que Sebastián tiene problemas. Bueno, comenzamos este encuentro en función del curso de empresarismo y yo quisiera saber de primera mano cómo les ha ido hasta el momento. Cilia, ¿tienes alguna duda, alguna inquietud? Eh, Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Profe, pues la verdad apenas estoy comenzando como a leer las unidades. No he empezado pues como en forma muchas cosas. No, en el transcurso del camino lo molestaré. Ay, 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 usted está muy quedadita, ya llevamos más de una Ay, semana. profe, tengo inglés y me tiene loca. Mm, Entonces, sí estoy como quedadita, pero me le pongo al día. Ay, Cilia, what's up? What happened? Bueno, No, no, yo me le pongo al día. bueno, listo. Lina, ¿tú cómo vas? Cuéntame. Pues yo creo que vamos bien, empezamos bien. Ha sido un poquito complejo formar pues el grupo, pero finalmente se logró. Y ahí estamos ya trabajando en lo de las actividades de esta semana, mapa conceptual. Esperemos entonces organizar la propuesta. Ya que lo que nos falta pues. Mm, el bebecito hace parte del grupo. Algo así. Bueno, y entonces, ¿dónde está el resto del grupo? Porque me dices que son varios, que no están en el encuentro hoy. Pues realmente no sé por qué no asistieron, Mm. pero sí hemos estado en comunicación constante y trabajando pues en grupo. Bueno, ¿y tienes alguna duda sobre las actividades, sobre las temáticas que llevamos? No, pues a ver, por ejemplo, ahorita estamos haciendo la actividad del mapa conceptual, ¿cierto? Mm, Ahí se proponen entonces tres páginas, mm, que es de los 20 sectores, o el ujú, otro de Colombia, así. mm. El mapa conceptual, por ejemplo, lo enfocamos inicialmente como introductorio y luego lo dividimos en los tres temas, pues en qué vemos de cada página que consultamos. Es así, no sé. Sí, pues la idea del mapa conceptual, primero que todo lo tienen que saber diferenciar del mapa mental, ¿cierto? Claro. Debe haber unos conectores y esos conectores deben de llevar a una coherencia de unas ideas que ustedes eh, extracten de la información que lean. Entonces, lo primero es mirar los 20 sectores de clase mundial y la Sí, señor. finalidad de esos 20 sectores de clase mundial es que ustedes vayan optando por una. Identificando. Exacto, vayan identificando por uno de los sectores que a ustedes más les guste
y vayan leyendo y vayan detectando problemáticas en ese sector que más les guste, ¿cierto? Pero en el mapa conceptual es hacer una lectura completa de los 20 sectores y obviamente entonces colocar las ideas principales de esa lectura. Pero Frente de cada no, sector. no necesariamente Ah, tiene que ser de sí, cada porque es que son sector. muy, muy largos. Sí, Exacto, exactamente. porque son muy largos y entonces hay informes consolidados, hay bastante Ujú, información. De exacto, alguna manera pues, nosotros tratamos como de resumirlo. exacto. Eso es como la función. Sí, Lo, sí. lo Sin otro embargo, es el informe de gestión a 2016, ¿cierto? Donde allí también encuentran sí. información muy relevante que les puede ayudar a consolidar la información del sector de preferencia que ustedes tienen, ¿cierto? Ujú, sí, señor. Y en ProColombia, ProColombia es una entidad que se dedica específicamente a temas de exportación, a consolidar estadísticas, a mirar cuáles son las problemáticas y las potencialidades fuera del charco, ¿cierto? Al otro lado del charco. Que Entonces, digamos que ya ese es para tener una visión como más amplia, como dice el documento. exactamente. Entonces ustedes hacen un mapa conceptual de las ideas principales de esas, de cuál es la funcionalidad de esos tres elementos y listo. Así de sencillo. Estamos. Sí, señor. Ya con eso, mm, por aquí entro Anderson. Anderson, buenas noches. ¿Me escuchas bien? Bueno, esperemos a ver si el hombre contesta. Bueno, una vez ustedes ya tengan bien identificada el sector, la industria en el cual realmente ustedes quieren incursionar, entonces después de toda esa lectura que hacen entre todos, ya ustedes extraen información muy concreta para poder construir algo que se llama el planteamiento del problema, ¿cierto? Y allí yo ya les doy un derrotero muy específico de cómo es que deben entregar el planteamiento del problema en función de un mercado. Ojo que estamos hablando de empresarismo y la idea de este curso es que ustedes de alguna manera construyan, entre comillas, una oportunidad de negocio. Y quiero ser muy claro en esto. Y cuando vamos a hablar de construir una oportunidad de negocio, es que en este curso ustedes no van a salir construyendo una empresa. Vamos a comenzar por lo básico y cuando lleguemos a esa finalidad de eso básico, pues entonces llegamos a una estructura que es el modelo de negocio. En este curso no vamos a construir planes de negocio. Para construir un plan de negocios necesitamos aproximadamente unos 8 meses a un año y obviamente en 8 semanas no vamos a lograr a construir un plan de negocios. ¿Estamos de acuerdo, Lina? Celia, Ángels, Malena, Sebastián, ¿me están entendiendo lo que estoy diciendo? A Didier también acabo de entrar. Muy bien. Entonces, en ese sentido, chicos, compañeros, la intención es que comencemos, obviamente por el planteamiento del problema. Hay unas diapositivas donde a ustedes se les comparte cómo realmente construir ese planteamiento del problema. Ese planteamiento del problema dice que Malena no tiene audio. Listo. Malena, salte y vuelve a entrar. Bueno, entonces en ese planteamiento del problema, y un planteamiento del problema con enfoque de negocio, con enfoque de mercado, debe contener cifras, debe contener estadísticas,
debe contener síntomas, debe contener causas, debe contener necesidades, debe contener efectos tanto positivos y negativos. Mi recomendación especial para que ustedes redacten ese planteamiento del problema es que ustedes hagan una lista de necesidades, luego hagan una lista de síntomas, luego hagan una lista de causas, luego hacen una lista de efectos y cuando, ojo en el orden en que lo estoy diciendo, estoy diciendo primero necesidades, luego síntomas, luego causas y por último efectos. Cuando ya tengan esa lista, redactan de al revés. Y cuando llego al revés es que comienzan por los efectos. Luego siguen las causas. Luego siguen los síntomas y terminan con la necesidad. Entonces, si ustedes se concentran, vuelvo e insisto que para poder llegar a esto tienen que leer toda la información. Ustedes escogen un sector de preferencia. Es que yo escogí el sector de autopartes, entonces hay que leerse todo el tema de autopartes, ir al informe de gestión 2016 de negocios y consultar toda la información relevante de autopartes, ir a ProColombia y mirar cómo están las exportaciones de autopartes, recogen toda esa información. Y cuando ya tienen toda esa información, de allí sacan las necesidades, los síntomas, las causas y los efectos. Entonces, cuando ya condensan la información, al condensarla, pues simplemente ya redactan al revés. Primero están los efectos, después las causas, después los síntomas y por último la necesidad. Y lo que me van a presentar a mí es todo ese análisis, cómo llegaron al planteamiento del problema, obviamente el planteamiento del problema, las 10 ideas para solucionar el problema y dentro de la actividad yo también les manifiesto que toman esas 10 ideas y aplican una herramienta de creatividad e innovación que se llama relaciones forzosas. ¿Qué son las relaciones forzosas? Las relaciones forzosas se los explico más o menos con un ejemplo. ¿Cuáles son las similitudes o los puntos en común o la puesta en común que hay, por ejemplo, entre un gato, un miau y una nevera de una casa cualquiera, una nevera electrodoméstico, ¿cierto? Y entonces si uno se pusiera a analizar bien la situación o de entrada, uno diría, no, pues cómo un gato va a tener relación contra una nevera. Pero si uno pone en contexto y mira un poquito más hacia profundidad, uno puede llegar y decir, pero es que el gato tiene visión nocturna, una nevera también. El gato tiene cola, la nevera también tiene cola. El gato tiene 4 patas con sus almohadillas. La nevera también tiene 4 patas con sus almohadillas. ¿Qué más podríamos decir? La nevera tiene un sistema de refrigeración, pero al mismo tiempo de calefacción. El gato también. Entonces, cuando estamos hablando de relaciones forzosas, es relacionar aquello que, entre comillas, no se ve que no tiene ninguna relación, pero que al hacer un análisis profundo, uno encuentra esas cosas en común. Entonces, lo que ustedes van a hacer con esas 10 ideas es exactamente lo que les acabo de decir. Escoger esas 10 ideas y por decir algo, cojo la primera, la relaciono con la segunda, con la tercera, con la cuarta, la quinta, la sexta, hasta llegar a la 10ª. Si la primera y la segunda no tienen ninguna relación, entonces paso a la tercera. La primera y la tercera a lo mejor pueden tener alguna relación, algo en común. Y si tienen algo en común, uno la primera idea con la tercera
y encuentro, ya no voy a tener 10 ideas, sino que voy a tener 9, ¿cierto? Y así sucesivamente voy metiendo eso como en una especie de embudo hasta llegar a la 10ª idea, que al final me van a quedar 2 ideas muy buenas o 3 ideas muy buenas o una sola idea muy buena para solucionar la problemática que estoy planteando. Si yo no hago ese procedimiento, no podré continuar con la siguiente fase, porque la siguiente fase es tomar esa idea y hacer una especie de inteligencia de mercados y una búsqueda de competencia a ver qué es lo que hay actualmente en relación a lo que yo estoy planteando como solución, ¿cierto? No sé de lo que yo he dicho hasta el momento, si me han entendido lo que he dicho. Ángel, Silvia, Lidia, Malena, Sebastián, ¿se ha entendido lo que he dicho hasta el momento? Háblenme, chicos, háblenme, habiliten sus micrófonos. Sebastián dice que sí, Didier dice que sí, Malena dice en palabras sí. Malena, explícame eso. ¿Cómo así que en palabras sí? Falta. Ah, bueno, esa es la tareita de ustedes. Malena dice que falta en la práctica, claro está. Por eso, exactamente, Malena dice que cuando iniciemos es cuando salen los gallos. Bueno, muy literal tu explicación, pero bueno, en fin. Entonces, chicos, aquí ustedes se están dando cuenta que, por ejemplo, para iniciar cualquier negocio hay una diferencia entre negocio y empresa. Un negocio simplemente es un proceso de una estructura, de una transacción. Yo en este momentico yo puedo decir, yo vendo medias, entonces entre ustedes se las voy a vender a un precio y ya. Entonces eso es un negocio, es un proceso de una transacción entre un comprador y un vendedor. Pero construir empresa es otro tema. Obviamente tiene el proceso de las transacciones, pero dirimimos un proceso de planeación, construcción de unas actividades que nos va a llevar a un contexto muchísimo mayor. Entonces, en ese sentido, es la primera actividad que les estoy pidiendo. Sin eso no podemos continuar. Entonces, como les mencionaba, por ejemplo, yo creo que ustedes están viendo mi pantalla, compañeros, ¿cierto? Confírmenme por favor porque yo les compartí pantalla. Ah, bueno, listo. Entonces, miremos un pequeño ejemplo de lo que yo les estoy diciendo. Resulta ser de que yo me voy para el programa de transformación productiva. Que allá en el programa de transformación productiva es donde realmente yo encuentro los 20 sectores de clase mundial, ¿cierto? Miremos, aquí está el programa de transformación productiva, ustedes tienen el link allá y aquí al lado derecho encontramos todos los sectores de clase mundial. ¿Qué son realmente los sectores de clase mundial? Por allá en el año 2010, cuando en aquella época el exministro Luis Guillermo Plata estaba a cargo del Ministerio de Industria y Comercio, en esa época, en el 2010, existían solamente 8 sectores de clase mundial. Entre ellos habían 4 emergentes en los cuales Colombia no era muy fuerte y no era muy habilidoso, y otros 4 en los cuales Colombia tenía la experticia, tenía el saber, mejor dicho, era el experto en esos temas. Ahora esos 8 sectores de clase mundial evolucionaron a 20.
¿cierto? De esos 8 después brincaron a 12, después brincaron a 16 y ya vamos en 20. El programa de transformación productiva que está siendo liderado por el Ministerio de Industria y Comercio eh, manifestó o convocó a varios expertos para hacer los planes de negocio de manera general de los sectores más arraigados en la economía colombiana, ¿cierto? Permítame un momentico. Luis, buenas noches. ¿Cómo estás? Entró Luis. Luis me parece, me suena ese nombre como conocido. Me suena conocido, no sé por qué. ¿Será que has estado en clase conmigo en otros cursos? Luis Miranda. Bueno, esperemos a... Bueno, entonces... en clase de semillero. No he avanzado. Ya. Vos sos uno de los morosos del semillero. Qué bien. Excelente. Menos mal me avisas de ese tema. Bueno, después hablamos contigo, Luis. Que yo convoco a semillero. Convoco a semillero. Creo que para el miércoles convoco a semillero. Bueno, en fin, después hablaré de ese tema. Bueno, en ese sentido, les estaba hablando pues de la evolución que ha tenido los sectores de clase mundial y los llaman de clase mundial sencillamente porque estos sectores quieren verse impactados desde el punto de vista de las exportaciones y ya Colombia de alguna manera desde el Ministerio de Industria y Comercio lo que quiere realmente desde el gobierno central es generar un poco más de empleo, pero a través de las exportaciones. Porque estamos cansados y estamos mamados, discúlpenme la expresión, de que Colombia simplemente sea un exportador de productos commodities y no de productos especiales. ¿Qué es un producto commodities, chicos? Simplemente tal como se saca de la tierrita, igualmente se vende. Ejemplo, nosotros exportamos petróleo, pero no exportamos gasolina. Hace algunos añitos muy cercanos, y cuando hablo de muy cercanos son por ahí unos 5 años, que se dio el proceso de tener una ¿cómo es que se llama? Se me olvida el nombre. Una refinadora, ¿cierto? Entonces ya en el tema de exportación de gasolina, pues ya estamos teniendo pues como unas estadísticas, pero no son muy relevantes frente a las estadísticas a nivel mundial, ¿cierto? Pero anteriormente exportábamos solo petróleo, pero no exportábamos gasolina. Pero si uno se pone a mirar en contexto, ¿dónde hay mayor ganancia? ¿En vender petróleo o en vender gasolina? Obviamente en vender gasolina. Uno mira realmente el comportamiento económico a escala y uno realmente se da cuenta pues que el negocio está en la gasolina y no realmente en vender petróleo. Lo mismo pasa por ejemplo con las frutas. Somos muy buenos exportando frutas, pero no pasamos de allí. No hay un proceso de transformación coherente, lleno de innovación, lleno de procesos de alta tecnología para generar productos specialities, ¿cierto? Caso concreto, yo hace poco estuve por los lados del Caribe, por allá por Curazao, Aruba, Bonaire, y en esas islas, visitando un poco el tema de las islas holandesas o de las Guayanas francesas, me pude dar cuenta que esas islas exportan mucha fruta de Colombia, pero solo la fruta. Pero entonces, ¿dónde está el verdadero valor agregado o el verdadero valor en la transformación de esas frutas?
Es muy poco el proceso de transformación que se le hace en Colombia para generar un proceso de innovación en el tema de frutas. Es más, hay una problemática muy grande en nuestro país e inclusive también estuve por allá por el Perú y también tienen el mismo problema que nosotros los colombianos. Vemos, por ejemplo, muchas zonas de nuestros países donde hay una alta producción de frutas e inclusive de hortalizas y el consumo nacional interno no se alcanza valga la redundancia, a consumir toda esa producción interna y entonces toda esa sobreproducción o toda esa rebaba que queda de esa sobreproducción se pierde en el campo, se pudre. Realmente no hay, todavía no hay quien diga qué hacer con todo ese potencial que tiene Colombia para poder hacer exportaciones o por lo menos para generar procesos de innovación en ese sector. Y así sucesivamente. Cuando estamos hablando de productos commodities, chicos, estamos hablando de un proceso de transformación, de un proceso de generación de innovación, de generar cosas totalmente diferentes que verdaderamente impacten la economía nacional. Entonces a eso estoy haciendo relevancia. Esto sería una buena oportunidad de negocio. Ah, bueno, sí. Luis dice pues que este tipo de cosas que yo les estoy mencionando son muy buenas oportunidades de negocio y a eso es lo que vamos a llegar a finalmente en este curso, a que ustedes concluyan a través de modelos de investigación de mercados. Si ustedes posiblemente como futuros administradores de empresa al final deben de estar pensando en buscar empleo, sino que más bien busquen otra alternativa, sino de montar empresa, ¿cierto? Y esa es la tendencia, señores, esa es la tendencia, montar empresa. De por sí yo ando en ese proceso. Hace algunos años yo monté una empresa, duré 2 años con ella y por temas de equipo de trabajo y del mal diseño del mercado no me fue bien. En estos momenticos también ando en ese proceso, ya tengo equipo de trabajo y vamos lo más de bien en esa estructura. Pero eso es una historia que yo les contaré después con el tiempo. Listo. Yo realmente mi plan de sueños, no quisiera ser docente toda la vida, pero realmente no es mi intención como tal. Mi intención es ser empresario y en ese camino voy y en esa lucha voy. Entonces por eso les hablo de estos temas, porque realmente conozco ya de la estructura, conozco realmente cómo pues de los errores que he cometido he aprendido y todo lo demás, muchachos, pero mi intención es, o sea, más que ser un profesional, es ser un empresario y allá es donde ustedes tienen que apuntarle. Entonces, saliéndome un poco del sentimiento pues que realmente tengo por este tema, es ustedes eligen cualquiera de estos sectores, listo. Industria, editorial y comunicación gráfica, cosmético y aseos, el metal mecánico, la industria de autopartes, textil, confecciones, el siderúrgico, astillero. Imagínense, en Colombia ya se está metiendo en el cuento de fabricar barcos, cuero, calzado y marroquinería, la tercerización de procesos de negocio. Esto se está volviendo un boom. El tema de que ustedes sean profesionales y puedan vender sus servicios a terceros, pero en el exterior. El SENA le está apuntando mucho a estos temas, está vendiendo mano de obra calificada, la está exportando. Software y tecnología de la información, esto también anda en un boom que, mejor dicho, diría que esta es una de las economías más aceleradoras que hay en el momento. El tema de energía eléctrica, bienes y servicios conexos. Cuando se habla de servicios conexos no es solamente tema de energía, sino cómo distribuirla, qué insumos son necesarios para distribuir esa energía. Eso estamos hablando de servicios conexos. También está el tema de asesorías y consultorías en la distribución de la energía.
Se habla del turismo de salud, también está en un boom. Turismo de naturaleza, mucho turista extranjero para este tema de turismo de naturaleza. Entonces miren todas las posibles oportunidades de negocio que ustedes pueden tener. Hoy en día ya no valen negocios de empanadas, de arepas, de tiendas, nada de esas jodas, muchachos. Hay que empezar a leer, empezar a empaparse de la economía nacional para determinar oportunidades de negocio. Turismo de bienestar, les hablaba de las frutas y las hortalizas, palmas, aceites vegetales y demás, carne bovina, chocolates, lácteos y el tema de los pececitos, acuícola. Otro aspecto muy importante que yo quiero que consideren cuando estén formulando su problemita o el problema para poder comenzar a direccionarlos muy bien en temas de cómo empezar a diseñar un negocio, es, muchachos, el tema de la sostenibilidad. No simplemente tenemos que pensar en una idea para solucionar el problema. Las ideas también tienen que ir pensadas en el tema de sostenibilidad, y no estoy hablando solamente del tema ambiental. Cuando se habla de sostenibilidad, compañeros, estamos hablando de tres cositas. La idea tiene que tener un enfoque en que la solución va a ser económicamente rentable. Ojo pues con lo que estoy diciendo. Económicamente rentable. Uno no monta una empresa simplemente para perder plata. Las empresas siempre se crean para generar riqueza. Entonces, económicamente rentable. Dos, una empresa, o por lo menos la idea, tiene que ser sostenible en el tiempo. Y cuando yo hablo de sostenible en el tiempo, es que le apunte al tema ambiental, ¿cierto? O sea, hace que debemos garantizar que los recursos que se vayan a gastar en la evolución del desarrollo de la empresa deben estar intactos para las generaciones futuras. O sea, de que si nosotros llegamos a este mundo consumiendo unos recursos, debemos garantizar en el futuro que las generaciones futuras puedan también tener acceso a esos recursos, igual como lo tuvimos nosotros en el tiempo en que estuvimos en este planeta, ¿cierto? Y lo tercero es que sea socialmente responsable. Y cuando hablo del tema de socialmente responsable, es que hay que tener en cuenta a la gente, no simplemente para darles empleo, sino a todo alrededor del negocio. Si yo me voy a ubicar por decir algo, yo estoy en Medellín y yo me voy a ubicar en zona Guayabal, yo debo ser socialmente responsable con todo el entorno que me rodea. O sea, con los que están viviendo alrededor mío, con las empresas que hay alrededor mío, con los proveedores, con los aliados. Debo ser socialmente responsable. Entonces la idea tiene que apuntar a un tema de sostenibilidad y es algo obligatorio hoy en día. Es más, ya las reglas del tema de sostenibilidad para Colombia se establecen bajo los objetivos de direccionamiento de sostenibilidad, que son como 10 o 12 objetivos, no recuerdo bien cuántos objetivos son, pero búsquenlos en la red como los ODS, Objetivos de Direccionamiento de Sostenibilidad. Entonces, léasen todo ese tema y se van a dar cuenta Colombia ya como le está apuntando realmente a este tema de poder ser amigables con el ambiente, socialmente responsables y económicamente rentables. Entonces, esto para que lo tengan en cuenta, que no solamente es generar dinero, sino que también hay que cuidar el planeta, las personas y obviamente ganando platica, ¿cierto? Esto para que lo tengan en cuenta. Entonces, yo espero que de este curso salgan unas ideas muy interesantes. No me vayan a salir con, perdónenme la expresión, con bobadas. Me salen con cosas buenas, cosas que verdaderamente valgan la pena,
que ustedes hayan leído, que hayan consultado, que realmente le apunten. Exacto, objetivos de desarrollo sostenible, Luis, así ese es el tema. Entonces, me van a construir cosas que verdaderamente cuando yo las esté leyendo yo diga, wow, qué berraquera. Empresarismo no va a ser un curso de relleno y conmigo van a ser cosas fuertes, van a ser cosas interesantes, que a la hora de la verdad, cuando a lo mejor ustedes lleguen por allá a proyecto de grado, estén como que verdaderamente enamorados de su idea y realmente quieran construir un plan de negocios y que ese plan de negocios a futuro lo puedan llevar, por ejemplo, a Capital Semilla de la Alcaldía de Medellín, que les da 7 millones de pesos máximo para iniciar operaciones, o pueden ir al Fondo Emprender, que máximo les da 126 millones de pesos por proyecto emprendedor, o al concurso Ventures, que en este momentico está en convocatoria y está abierta, y el máximo son 50 millones de pesos por proyecto innovador, o a Ruta N, que a través de Bancoldex el máximo son 100 millones de pesos, o pueden ir directamente al Parque del Emprendimiento, que allí los incuban y en esa incubación les dan asesoría y acompañamiento especializado. Algunos son inclusive muchísimo más osados, y cuando yo digo que más osados es que la idea es tan buena que puede cambiar la historia, y así se llama el concurso, una idea para cambiar la historia de History Channel, y el premio mayor es de $250.000. Hay convocatorias a nivel internacional, como Innovadores de América, que el premio es como de 3.000 o 10.000 euros, no lo recuerdo pues, pero sí lo tengo pues aquí presente. He tenido algunos emprendedores en el proceso que se han ganado la convocatoria. Red Emprendia de España también es uno muy bueno. Hay una convocatoria muy buena también de Silicon Valley, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de convocatorias. Este curso no es solamente para que ustedes aprendan cositas, este curso es para que también realmente se toquen y sientan, o por lo menos piensen qué va a ser del futuro de ustedes como profesionales. Si ustedes realmente tienen sienten o tienen esa piquiña, les rasca ese sentimiento de ser empresarios en el futuro. Eh, entonces, en ese sentido, para no echarles más cantaleta, resulta ser que a mí me dio por escoger cuero, calzado y marroquinería, ¿cierto? Y en cuero, calzado y marroquinería hay un montón de información por leer. Entonces el ejercicio es que aquí está el presente y futuro del sector, e inclusive está el plan de negocios. A mí lo que me interesa es el plan de negocios, que ustedes se lean muy bien el plan de negocios. Miren inclusive que les dice cuáles son las oportunidades, cuál es el contexto mundial. Y aquí está el plan de negocios, entonces uno llega y descarga el plan de negocios de ese sector. Y uno por allá en el plan de negocios encuentra cositas muy interesantes, ¿cierto? Ojo con lo que les voy a decir, esto está actualizado a agosto 2013, pero resulta ser que si uno busca información actualizada de este sector la puede encontrar creo que al año 2015. Uno busca en Google plan de negocios del sector cuero, calzado y marroquinería del programa de transformación productiva y puede encontrar una información mucho más actualizada. Entonces uno llega y dice, bueno, hechos destacados, proceso, estructura, bases del plan, plan de acción, líneas de estrategia y de acción. Esto es muy importante, líneas estratégicas, acciones prioritarias, proyectos bandera. Aquí uno puede encontrar oportunidades, porque ahí hablan mucho de cuáles son los posibles inconvenientes que ha tenido el sector. Es más, en las últimas noticias que yo logré detectar, hablan de que el sector de cuero, calzado y marroquinería está totalmente quebrado. Y entonces uno llega y dice, ¿pero por qué?
¿por qué está quebrado? Entonces uno tiene que ir a investigar y mirar por qué está quebrado. Y entonces algo que se está viendo mal desde una estructura de información a manera de noticias, a lo mejor uno puede encontrar oportunidades. Recuerden que los problemas se vuelven oportunidades, así hay que mirarlos, ¿cierto? Entonces en ese sentido hay que leer esto, hay que leer toda esta información y mirar a ver dónde es que están las oportunidades. Es que yo me voy a ir a hacer camisetas. Pero ¿qué clase de camisetas? Ya el tema de hacer camisetas no es un boom. Ya el tema es hablar de nanotecnología en los textiles. Hablar del tema de los empaques en los textiles. Ya el tema es ir un poco más allá con un tema de innovación. Ahora yo no les estoy diciendo que me hagan prototipos, no, pero sí por lo menos ideas que verdaderamente tengan un sentido de innovación muy chévere, ¿cierto? Más adelante les hablaré de qué tipos de innovación hay. Hay innovación incremental, radical, hay innovación social, hay innovación disruptiva, etcétera, etcétera. Pero por ahora me interesa que ustedes, chicos, se concentren en leer. Y uno de los grandes problemas que tenemos nosotros los colombianos es que somos muy perezosos para leer. Y si ustedes se imaginaran lo nutrido que uno vuelve al cerebro cuando uno empieza a leer, y cuando uno empieza a leer es que realmente a uno se le ocurren las ideas. Entonces esto para que lo tengan presente, leer, leer y leer. Y solamente, qué pena con ustedes compañeros, pero por la premura del tiempo solamente tenemos plazo hasta el 6 de agosto para entregar esta primera actividad, ¿cierto? En ese sentido, frente a lo que les he dicho, ¿qué preguntas tienen? ¿Qué preguntas? Ángeles, Silvia, Lidia, Malena, Sebastián, ve qué chévere, Cindy, Lina, Luis Miranda y Marisol. Vea, tan nutrido este encuentro, qué chévere. Bueno, preguntas, compañeros, abran sus micrófonos. Les doy pie a que abran sus micrófonos porque yo ya paré de hablar. Necesito que me pregunten cositas, a ver si yo tengo la respuesta. Yo no soy un sabelotodo, simplemente les voy a compartir mi experiencia. Por ahora les digo que no me digan profe, no me gusta que me digan profe, yo soy un compañero más. Sebastián, ¿qué acabo de decir? No me gusta que me digan profe. En el portal donde aparece la información del trabajo, y bueno, ¿y cuál es la pregunta? Didier dice, ¿de qué manera puede uno identificar una idea innovadora? Bueno, Didier hace una pregunta muy buena. Hablar de ideas innovadoras, no podemos decir que la idea innovadora que a ustedes en este momento se les ocurra la podemos llamar innovadora. ¿Cuál es la razón? Sencillo, cuando se habla de innovación, se habla expresamente de que yo tengo un producto o servicio innovador solamente cuando el cliente realmente me lo valida, y el cliente solamente lo valida cuando cree que es necesario utilizarlo. Solamente podemos tener ideas, entre comillas, innovadoras cuando yo descubro una queja, cuando yo descubro cuando la gente se queja, cuando yo descubro cuando es que muchas veces inclusive encontramos que estamos hablando con amigos, o estamos por ejemplo por ahí en la calle y llegan y nos dicen, ve qué tan bueno aquello que existiera tal cosa. Y entonces si yo soy tengo una buena escucha y realmente me tomo el tiempo para detectar esos detalles y encuentro esas quejas del mercado y voy a investigo realmente si hay una oportunidad de negocio en función de eso, a lo mejor puedo encontrar allí una idea que entre comillas tenga un contexto de innovación. No sé si respondí tu pregunta, Didier.
Didier, abre tu micrófono, que es que yo quisiera escucharlos, no me escriban. Profe, ¿me escuchan? Sí, Didier. Profe, sí, está clara la respuesta. Ahora, es también posible que una idea que se denomine como innovadora, ¿de qué manera uno puede garantizar que sea exitosa? Siguiendo Bueno. los mismos lineamientos que usted acaba de explicar. Bueno, para que sea exitosa, Didier, sí se requiere de un proceso mucho más, ¿cómo decírtelo? A ver, requiere de trabajo, requiere de esfuerzo. Y cuando yo hablo de trabajo y de esfuerzo, es porque a esa idea hay que hacerle validación técnica y comercial. Me explico. Una idea por sí sola, si usted me genera a mí una idea en este momentico, una idea por sí sola no tiene valor. ¿Y por qué? Porque a esa idea no se le ha hecho investigación, no se ha validado en el mercado, no se le ha preguntado a los posibles clientes si realmente la necesidad que se detectó es la que realmente se requiere. Y cuando se hablo de validación técnica es porque necesitamos desarrollar prototipaje. Y el prototipaje significa que yo tengo que hacer un producto mínimo viable. Y cuando yo hablo de un producto mínimo viable, estoy hablando de que yo debo diseñar el producto del servicio sin mucha estética, sin mucho preámbulo, sin tanta decoración, simplemente como una especie de ese producto que de alguna manera funcione, ¿cierto? Y entonces uno va con ese producto y se lo muestra a aquella persona que posiblemente va a ser el cliente y uno llega y le pregunta, venga, esto es lo que verdaderamente usted necesita o hay que hacerle algún cambio o hay que hacerle alguna modificación, dígame si es lo que verdaderamente era lo que usted esperaba y entonces todas esas respuestas te van a decir a vos, venga, hay que hacerle este cambio, entonces uno tiene que volver al laboratorio, tiene que volver a la mesa de dibujo, etcétera, etcétera. Y cuando uno ya llega al producto final y lo entrega obviamente en las condiciones que el cliente lo estaba necesitando, entonces allí realmente sí hubo un proceso de una idea exitosa. ¿Me hice entender, Didier? Didier. Sí, señor, está claro. Muy bien. ¿Alguna? Profe, Dígame. profesor Carlos. Sí, Bueno, yo, Luis Miranda. ¿Qué hubo, Luis? ¿Bien o no? Bien, bien, profe. Bien, Cuéntame. bien, profe. Yo he estado realizando, bueno, estoy buscando material con referente a que tenía que ver con la creación de, no sé, de una empresa que se dedicara a la parte de auditorías, pero no encontré mayor información sobre el tema. Pues no Ajá. sé qué información tiene usted también. Bueno, pero Y también auditorías estuve en qué? consultando mucho auditoría en el sector privado, Pero ¿qué tipo de auditorías auditoría? administrativas. Auditorías administrativas. Sí, Bueno, lo que pasa es porque o sea, no es mucho lo que se encuentre sobre eso. no, es verdad. Allí lo que tienes que hacer uso, Luis, es salir a la calle, hacer trabajo de campo. Mejor dicho, en ese sentido, buscar casi que en páginas amarillas e ir a hacer algo que se llama inteligencia de mercados. Ir a mirar qué auditorías están establecidas en el mercado en este momentico, determinar cuáles son sus servicios, consultar las redes sociales, consultar las páginas web de esas empresas, a ver qué servicios son los que están ofreciendo y a través de eso ir recogiendo toda esa información y eso a la vez te va a ayudar como una validación, ¿cierto? Porque como tal, claro que hay otra fuente de información que podría ser las cámaras de comercio.
En las cámaras de comercio te venden bases de datos de posibles empresas que estén haciendo ese tipo de auditorías, pero te cuesta platica. Pero te cuesta platica. ¿Me estoy haciendo entender, Luis? Sí, Sí, profe. es muy difícil encontrar esa información en red. La verdad, te doy la razón porque es muy poco. Lo que pasa es que el sector de servicios es un poco más complejo, pero se puede lograr cosas muy interesantes. Bueno, por aquí nos escribe Lina Morales, dice, porque actualmente son muy pocas las firmas de auditorías existentes y en general son firmas internacionales. Bueno, eso, Lina, se debe a que realmente no hemos visto el gran potencial de la gestión del conocimiento que tenemos como verdaderos profesionales. Vuelvo e insisto, como profesionales lo primero en lo que pensamos es salir a buscar empleo, ¿cierto? Y no valoramos el conocimiento que nosotros como personas tenemos. Entonces, es por eso, es más. Mira que yo ahora, Luis, por favor deshabilita tu micrófono, por favor. Entonces, yo les decía ahora, por ejemplo, que el SENA ha descubierto que todos sus profesionales, en la mayoría de sus profesionales, tienen un gran potencial de tener mano de obra calificada y exportarla. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, hay grupos de consultorías de consultores, perdón, de contadores que gestionan toda la contabilidad de una empresa a nivel internacional sin salir de aquí del país. Entonces mira qué tan importante es eso, ¿cierto? Ahora yo como administrador de empresas en el futuro, a lo mejor podría ser que yo a través de redes de teletrabajo pueda hacer la administración de cualquier empresa a nivel internacional. Pero ¿quién carajos ha pensado en eso? Si en lo único que nosotros pensamos en este momentico es salir a buscar empleo y a enviar hojas de vida y a regarlas por todo Medellín o por todo Colombia o en el corregimiento o en la ciudad donde ustedes estén. Entonces miren que es simplemente cambiar un poco el chip, un poco la mentalidad. ¿Me estoy haciendo entender, Lina? Bueno. Didier quiere hacer otra pregunta y ya se nos está acabando el tiempo del encuentro. Didier, ¿qué pregunta vas a hacer? Yo sé que uno las necesidades las puede encontrar basados en investigaciones, en validaciones con los clientes, dependiendo pues de lo que tenga construido. Sí. Pero en Colombia existe algún ente o alguna base de datos que yo pueda tomar como referencia donde se consoliden las necesidades específicas del país. No, señor. Y que digamos que el gobierno le apunta a eso, a que haya innovadores que le apunten a esas necesidades. No, señor. En este momentico con lo único que contamos es con el programa de transformación productiva, no más. Hay con ProColombia pues que le apunta al tema de exportaciones. Es lo único que tenemos en este momentico. Por eso imagínate si apenas desde el 2010 están diseñando eso. No tenemos algo así muy puntual así que diga estas son y ya. No. Nos toca despegarnos de la información general que hay en el momento. Ok, Didier. Bueno, listo. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Muy bien. Entonces, en ese sentido, creo que quedó claro realmente qué es lo que quiero que hagan en esta actividad. Quiero que lo hagan a conciencia. Por eso les pedí que lo hicieran en grupos de trabajo, porque yo sé que no es fácil. El uno puede hacer la lectura de un tema, el otro de otro, y así sucesivamente. Luego consolidan la información, construyen entre todos y me envían una cosa bien chévere. Frente a la valoración, pues simplemente cada envío que ustedes hagan, pues obviamente lo voy a valorar de acuerdo a las temáticas. Y otra cosa muy importante que yo quiero que tengan en cuenta es: no me envíen información sin cita bibliográfica.
y estoy hablando de las normas APA. Si ustedes cogen información, copian y pegan, por favor, de dónde la copiaron, con los apellidos y años respectivos, y tengan en cuenta eso para la bibliografía. Ojo con lo que estoy diciendo, que muchos de ustedes ya vieron conmigo seminario de investigación. Luis ya ha estado conmigo en el semillero, etcétera, etcétera. Entonces yo necesito que sean muy serios con ese tema porque molesto mucho con eso, y no porque yo quiera, sino porque hay que respetar los derechos de autor, ¿cierto? Entonces eso para que lo tengan presente de una vez. Y después no me vayan a decir, pero profe, es que usted no dijo por allá que usted no había dicho nada absolutamente de la bibliografía o de la referenciación de las fuentes de consulta. No, de una vez se lo estoy diciendo para que eso quede claro. ¿Estamos, compañeros? Muy bien, listo. Entonces, chicos, me tengo que despedir ya de ustedes porque tengo otro encuentro sincrónico enseguida. Me disculpan que me despida así como tan rápido, pero el otro encuentro sincrónico lo tengo a las 9 de la noche. Para mí es un gusto, un placer conocer a algunos de ustedes, ya que algunos de ustedes ya los conocía, ¿cierto? He visto por ahí las presentaciones en el muro colaborativo, compañeros muy interesante el grupo, ¿cierto? Y ya saben que cualquier duda, cualquier inquietud, pues me pueden llamar al celular. Yo atiendo hasta las 10 de la noche todos los días. Por el WhatsApp también me pueden contactar o por el Skype. Por el Skype también me pueden contactar, Carlos Villegas 534. Por así también me pueden hacer todas las preguntas o damos asesorías y el acompañamiento necesario que ustedes requieran en caso tal de que tengan dificultades. En ese sentido, pues entonces una feliz noche, que Dios me los bendiga, se cuidan bastante y que estén muy bien. Este encuentro inclusive está siendo grabado, o sea, hace que el día de mañana se los estaré subiendo, ¿ok? Bueno, muy bien. Feliz noche. Que estén muy bien y hasta luego.